aplicado ya en varias ocasiones eh, en escolares, acá en el circuito mexicano, y debatí mucho tiempo en dicho circuito, como intenté entrar al equipo nacional acá, entonces es un formato con el que estoy bastante familiarizada, y no solo eso, sino que me metió mucho debate, entonces es un formato que aprecio mucho y que me ha enseñado pues básicamente casi todo lo que sé. Entonces, sin mayor preámbulo que eso, les voy a compartir una presentación que preparé para esto. Denme un segundito. Me parece que ahí ya se ve. Buenísimo. Entonces, va a haber una sección de dudas y respuestas al final, pero si de repente les surge algo que les parece muy urgente y que no ha quedado claro, lo que sea, como con toda confianza lo pueden escribir en el chat. Yo estoy aquí al pendiente de lo que sea que vayan poniendo, pero sepan con mucha calma que al final va a haber pues un espacio para que pregunten lo que sea que necesiten. Entonces, este taller es sobre formato World Schools Debating Championship en la categoría en español, pues, de escolares, que algunos de ustedes probablemente ya conozcan, otros probablemente tampoco, pero es un muy buen taller para ambas categorías de personas, pero especialmente para las personas que tienen un primer acercamiento en este tipo de formato, que no tienen mucha idea de cómo funciona o que tienen una idea muy vaga respecto a esto. Entonces, ¿qué esperar de este taller? No es un taller en el cual les voy a hablar de cómo preparar mociones o de cómo crear casos, sino más bien es del formato per se y está dividido en estas 4 partes que vemos aquí, que es introducción al formato, roles de persona oradora, que me parecía que ya hacían justo una pregunta por ahí, entonces es contenido del taller, el marco teórico bajo el cual debatimos en este formato, es decir, qué tipo de cosas necesitamos insertar como criterio para que sea o se considere como un debate organizado según el reglamento de adjudicación de World Schools. Por último, vamos a ver la evaluación de los discursos. Si bien este taller no es respecto a cómo juzgar o adjudicar, sí me interesa que las personas debatientes sepan con qué criterios se les va a estar evaluando para que puedan dar el mejor discurso con base en eso. Y por último, la sección de preguntas que les mencionaba. Entonces vamos a pasar a la primera parte, que es introducción al formato. Y esta es como la parte más básica antes de pasar a ver el orden de las personas, el rol de las personas oradoras, etcétera. Entonces, un preámbulo muy breve de este tipo de formatos surge como un deslinde de parlamentario británico que se adapta al formato de escuelas preparatorias en todo el mundo. Y es por eso que nace a partir de eso. Muchas veces este formato se debate en inglés, pero la verdad me da mucho gusto ver que cada vez más los circuitos buscan hacerlo en distintos idiomas y especialmente en español, porque creo que lo hace muchísimo más accesible. Y bueno, como saben y como probablemente hayan visto en la convocatoria, es una conformación de equipos de 3 a 5 personas. Sin embargo, únicamente 3 personas son quienes activamente van a estar debatiendo durante cada una de las rondas. Pero esto significa que durante el tiempo de preparación, 5 personas pueden estar en la sala viendo qué sucede con la moción, generando casos, etcétera. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero, y algo que comentaban hace ratito, que valdría la pena mencionarlo desde ahora, es que ustedes durante el tiempo de preparación, pero especialmente, por ejemplo, para las mociones que son mociones preparadas, pueden elegir qué personas van a debatir. Mientras sean 3 personas distintas, como no importa en qué ronda y qué roles decían escoger para cada una de esas, pueden debatir estas 3 personas. Yo les recomendaría, especialmente porque entiendo que muchos de ustedes no han tenido todavía la oportunidad de debatir en este tipo de espacios, que pues se den un chapuzón, intenten estar debatiendo lo más constante posible y también como irse rotando un poco para que todas las personas en los equipos tengan oportunidad de debatir. Después de eso, tenemos mociones preparadas e impromptu o no preparadas en español. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? Como también imagino que lo saben, pero no está más mencionarlo. Las mociones preparadas son las que ya se mencionaba al inicio del taller que nos decía Evangelina, están ya en el Instagram y en las redes sociales. Pero básicamente estas son mociones que tienen que preparar con tiempo de anticipación, pueden buscar cosas en internet, pueden recursos externos, pueden discutirla en equipo, pueden ver todo lo necesario para dichas mociones. Y las rondas impromptu o no preparadas son rondas para las cuales tendrán de 45 minutos a 1 hora estándar aproximadamente, que se liberan en ese momento, en el cual no pueden acceder a ningún tipo de recurso en línea, no pueden acceder a ningún tipo de recurso como Wikipedia, este tipo de cosas en las cuales se podrían informar. Realmente todo tiene que ser como con el conocimiento previo que tienen de los temas que van surgiendo, o en el caso de que estuviéramos
digamos, de manera presencial, o a menos que tengan con ustedes un almanaque, un diccionario, un libro de conocimiento general, es el único tipo de información a la cual podemos tener acceso. La diferencia, obviamente, es que las mociones preparadas se liberan 2 a 3 semanas antes de un torneo y las mociones impromptu o no preparadas, pues con el tiempo de 45 minutos a una hora que mencionaba en este momento. Después, ¿cuál es el estándar de tiempo de los discursos? En todo el debate tenemos 4 discursos por cámara y tenemos 2 cámaras, la cámara de la proposición y la cámara de la oposición. Esto lo vamos a ver en un esquema un poquito más adelante, pero vale la pena irlo introduciendo. Los 3 primeros discursos son discursos que duran 8 minutos y tienen el discurso 1 y 7, el minuto 1 y 7 protegidos. Ahorita les explico a qué va eso. Y las réplicas, que son los últimos 2 discursos de la ronda, son de 4 minutos sin poise. ¿Qué es un POI? Y aquí va la explicación de los minutos protegidos. Son puntos de información que básicamente significan como pequeñas preguntas que se puede hacer a los oradores mientras están en su discurso, que no deben de durar nada más de 15 segundos. Pueden ser preguntas literal como una pregunta del estilo de lo que se necesite para, no lo sé, aclarar algo que está sucediendo en el debate o para hacer una refutación durante el punto de información, o en su defecto para simplemente hacer una aseveración, pero es importante que seamos muy respetuosos durante los puntos de información del tiempo de las demás personas. Lo que significa que el minuto 1 y 7 sean protegidos es que desde el segundo 0 hasta el segundo 60, durante el discurso de una persona, no se puede hacer ningún tipo de punto de información porque tiene un cierto tiempo protegido. Esto es bajo la lógica de que como está iniciando su discurso, probablemente no haya iniciado con la carga argumentativa y tiene más bien que ver con una aclaración del debate. Y del minuto 7 al 8 tampoco se puede volver a hacer puntos de información. Esto nuevamente porque es el cierre del discurso y es para que la persona tenga suficiente tiempo para poder terminar de cerrar. Las réplicas, que son los últimos discursos del debate, son de 4 minutos porque ya no son discursos sustantivos. Esto también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces no se puede hacer puntos de información en ninguna parte de este tipo de discursos. Lo otro importante que sepamos es que normalmente damos 15 segundos al final de los discursos como un tiempo de salvación, digamos, en los cuales las personas pueden como terminar de cerrar sus ideas, pero a partir del segundo 16, es decir, en 8:16 y en 4:16, ya las personas juezas no deberían estar anotando absolutamente nada de lo que sucede en el discurso, para que sea algo que tomen en cuenta, tengan sus cronómetros a la mano, también probablemente van a poder estar viendo cronómetros en las plataformas, pero igual para que sepan que esto sucede. Por último, a diferencia de otro tipo de formatos como parlamentario británico, que es el formato en el cual se debate en universidad, en este tipo de formatos sí necesitamos argumentos estándar, es decir, lo recomendado normalmente tienden a ser 3 argumentos y es lo que se usa de manera promedio todo el tiempo. Si bien no es totalmente obligatorio, el reglamento sí pide encarecidamente que esto se haga y creo que es una muy buena forma para empezar a debatir en este formato porque le da no solo mucho orden a nuestros discursos, sino nos permite practicar argumentación. Ahorita vamos a ir viendo cómo se deberían de introducir estos argumentos según la teoría y cómo, al menos para mí personalmente, ha sido de las formas más como cómodas y en las que me puedo adaptar mejor a debatir. Y ahora vamos a pasar a ver el orden de las personas oradoras, es decir, en qué lugares van a ir pasando, más o menos cómo se componen los discursos, etc. Entonces, aquí ven un pequeño esquema que les hice para poder entender un poquito mejor. Ya les iba hablando de cómo tenemos 2 cámaras, pueden escuchar casas, bancadas o cámaras, todo es lo mismo. Tenemos la bancada, la cámara o la casa de proposición y la de oposición. ¿Qué significa esto? Que básicamente proposición, valga la redundancia, propone un cambio al status quo por medio de una moción, que es lo que se va a insertar, que es lo que se va a insertar, y la oposición no necesariamente la niega, pero sí argumenta como por qué este tipo de cambio no es posible, no es plausible, etc. Y bueno, lo que se debate en este tipo de formatos es una moción que probablemente a lo mejor algunos de ustedes estén familiarizados con un concepto de moción diferente que viene de, por ejemplo, otro tipo de formatos de debate que es Moon. En este caso, las mociones nos piden exclusivamente un tema y ese tema es el cual se debate. Entonces, bajo esa lógica, proposición y oposición deben defender acorde a ello el lado de la bancada o de la cámara que les toca. Como pueden ver, era un poquito lo que les explicaba y no sé si ven mi cursor, pero tenemos discursos sustantivos de ambos lados de ambas casas y después tenemos los discursos de réplica. ¿Cómo va el orden de esto? Muy sencillo. Pasa la primera persona oradora de proposición, después la primera persona oradora de oposición,
etcétera, etcétera, hasta que llegamos a los terceros discursos, se sigue ese orden. Primero proposición, después oposición. Pero si se fijan, al final de los discursos pasa algo muy interesante, y es que en la tercera persona oradora de oposición, en vez de pasarse a la réplica de proposición directamente, baja a la persona réplica oposición y después regresa a la persona réplica de proposición. Esto es, uno, porque el formato funciona así, pero dos, porque es una forma de generar justicia dentro del formato, es decir, que la bancada de proposición tenga todavía como cierta capacidad de respuesta a lo que sea que diga la oposición, porque si se fijan, en su defecto, si la tercera oposición pasara automáticamente a la réplica, esto implicaría que la réplica de oposición tendría una ventaja comparativa frente a la réplica de proposición. Y es por eso que se hace en este orden. Si quieren tomarle una captura de pantalla, pueden hacerlo, pero es algo que vamos a estar pues recordando en el torneo. También es muy accesible en internet si buscan roles de oradores en el formato de escolares, entonces como sin ningún problema. Esto respecto al orden de las personas oradoras, y vamos a pasar a ver los roles que debe cumplir cada una de las personas oradoras. Esto es importante, y bueno, hay roles en este tipo de formato que son mucho más marcados que otros. Por ejemplo, los primeros y segundos oradores en este formato tienen cosas muy específicas a cumplir durante la argumentación y durante todo lo que se dice en su discurso. Entonces, yo les recomiendo en general que sean personas que probablemente tengan cierta estructura, que tengan cierta claridad mental para poder hacerlo como con mucha calma, pero también todo el tema de la comodidad respecto a quién pasa primero y quién pasa después es algo que vamos a ir viendo un poquito más adelante, y espero que vayan quedando claros los conceptos. Entonces, ya les explicaba cómo hay 3 tipos de discursos diferentes sustantivos. ¿A qué me refiero con discursos sustantivos? Básicamente son discursos en los cuales se puede argumentar, se puede refutar, se puede traer nuevo análisis, se pueden traer nuevas ideas, etcétera, etcétera. En los discursos de réplica, esto es diferente porque tiene que ver con un análisis general del debate, y estas especificaciones también vienen un poquito más adelante. Entonces, lo primero que vamos a ver van a ser los 3 primeros discursos, primer, segunda y tercera persona oradora, y vamos a empezar con la primera persona oradora. Si se fijan, aquí tengo 2 columnas, la primera dice proposición y la segunda dice oposición. Si bien el rol de la primera persona oradora en ambas cámaras es sumamente similar, sí tiene ciertas diferencias dependiendo de lo que vaya sucediendo durante la ronda, y es entonces para mí importante pasarles esto para que si les llegase a suceder no tengan ningún problema y sepan cómo actuar bajo una situación bajo presión. Entonces, la primera persona oradora de proposición debería de hacer normalmente todas estas cosas que les estoy proyectando en pantalla del lado izquierdo. ¿A qué me refiero y qué significan todos estos términos? Lo primero es esto que se llama marco o framing, y también en el circuito en español se le dice de manera recurrente encuadre. ¿Qué es esto? Básicamente es caracterizaciones o contextualizaciones respecto de lo que quiero probar, en donde quiero que la persona jueza enfoque su atención. Es decir, si yo estoy debatiendo en alguna moción sobre si la seguridad es más importante que la privacidad, y yo soy proposición y estoy defendiendo que la seguridad, por ejemplo, cibernética es lo más importante, lo que yo quiero plantearle en la mente a la persona que me está adjudicando o me está juzgando es una imagen muy, muy peculiar de qué quiero que suceda dentro de mi caso y qué quiero que se llegue a entender. Entonces, un ejemplo de esto podría ser, no lo sé, por ejemplo, panel, noten cómo la ciberseguridad es lo más importante porque todas las personas todos los días tenemos acceso a internet, usamos redes sociales, nos interesa como usuarios que nuestras contraseñas estén seguras, etcétera, etcétera. Esto es lo que tiene que ver efectivamente con el marco o el encuadre. Ahora bien, este tipo de encuadres deben de ser estratégicos, por supuesto, pero también deben de ser justos. Es decir, en nuestros casos no podemos tergiversar este tipo de cosas. Yo no podría decir como panel, noten cómo todos los usuarios en Internet son personas malas, entonces como es importante que cerremos las redes sociales, ¿no? O sea, este tipo de cosas y este tipo sí, como de adecuaciones del caso, pues realmente generan que, por ejemplo, los debates no sean tan comparativos o que sea muy difícil para las oposiciones argumentar en este tipo de casos. Entonces hay que tener mucho cuidado en que nuestros encuadres sean ciertos, en que sean precisos, en que sí sean comparativos y quieran explicar el punto respecto a lo que estamos sucediendo, respecto a lo que estamos diciendo, pero muy importante que sean justos, que sean limpios y que sirvan para debatir efectivamente una moción. Entonces, si en algún momento de todo esto que les voy a explicar es mucha teoría, entonces si les surge alguna pregunta, por favor, pónganla y sin ningún problema la vamos respondiendo conforme vaya sucediendo. De ahí tenemos una cosa que se llama carga de la prueba y se diferencia un poco de lo de abajo que es criterio, entonces también es importante porque les voy a explicar
en qué se diferencia, pero también si se llegase a decir de la misma forma en un debate, también que lo entiendan como que es algo plausible. Vamos entonces a la carga de la prueba. La carga de la prueba se puede hacer de dos maneras. La primera es una carga de la prueba general de lo que se debe de debatir en el debate y cómo la bancada que logre probarlo es efectivamente quien va a ganar, o una carga de la prueba autoimpuesta desde la Cámara de Proposición. Las proposiciones no pueden imponer cargas de la prueba a la oposición. Es algo que a veces se hace, puede llegar a ser estratégico, pero también es algo un poco sucio en el debate porque muchas veces estas cargas de la prueba que se implementan a oposición tienden a ser injustas. ¿A qué me refiero con esto y qué significa una carga de la prueba? En el ejemplo que yo les estaba explicando al respecto de la seguridad cibernética, asumiendo que proposición tuviera que probar esto, la carga de la prueba en general en este tipo de debate sería algo así como en dónde tienen un mayor bienestar los usuarios, porque proposición lo va a probar por medio de que la seguridad es mejor y oposición lo va a probar por medio de que la privacidad es mejor, por decir algo, ¿cierto? Entonces tiene que ver con un desarrollo general de los usuarios. Sin embargo, si proposición se quisiera autoimponer esta carga de la prueba, la forma de decirlo en esta moción en específico sería algo así como que tendrían que probar que la seguridad es mucho mejor y es mucho más importante que la privacidad, y si logran probar eso, ganan este debate. Entonces, eso es la carga de la prueba. Básicamente es ponernos como un marco hasta arriba o como o como una pequeña frase que nos va a ayudar a identificar qué es ese criterio que tenemos que usar para ganar este debate. Entonces, nuevamente, las cargas de la prueba tienen que ser hasta cierto punto neutrales. Nuevamente, no pueden ser cargas que sean imposibles de probar para cualquiera de las bancadas. Entonces, es importante que también las pensemos con base en ello. También se puede decir como la palabra de abajo, que es el criterio bajo el cual se adjudica el debate. Y cuando yo estoy juzgando un debate personalmente, Natalia, este tipo de cosas como que exista un criterio explícito en el cual esto es lo que se tiene que probar, terminan por aclarar muchísimo el debate, no solo para las personas que están hablando, sino para las personas que activamente les van a estar juzgando, porque significa, o es como cuando ustedes están en la escuela y les enseñan al principio del curso cómo es que los van a evaluar. Entonces, ahora ustedes le están dando herramientas al panel de personas juezas para entender qué es lo que deben estar evaluando en este debate, ¿cierto? Nuevamente, intenten ser sumamente justos en este tipo de cosas, intenten ser muy neutrales, intenten tener cargas de la prueba y criterios sumamente balanceados, porque una oposición efectivamente, si se da cuenta que este tipo de cosas no están sucediendo, que no es justa, que es sucia o que es un caso que realmente es muy difícil de probar, tienen la capacidad de decir que es injusto, y esto puede generar que el debate pues llegue a ser más que problemático, poco comparativo, y parte de lo bonito de debatir es que podamos debatir las cosas. Entonces, eso respecto a la carga de la prueba y los criterios. Este tipo de cosas que les estoy comentando no necesariamente tienen que estar explícitas en su discurso. Es decir, ustedes no tienen que parar y decir, panel, mi encuadre es este, XXX, mi carga de la prueba es esta, XXX. Yo lo recomiendo mucho cuando estamos empezando porque nos da mucha estructura para ir aprendiendo cómo se hacen este tipo de cosas, para ir pues manejando de mejor manera nuestros tiempos, ir viendo en qué momentos vamos diciendo qué, y es algo que eventualmente probablemente se vaya adaptando a ustedes a hacerlo de la manera más natural posible, y va a llegar un momento en el que ya no tengan que hacerlo de forma explícita. Pero si son debatientes o personas debatientes con una mayor experiencia, entonces esto se puede hacer a lo largo de su discurso sin ningún problema. De ahí tenemos, sí, de ahí tenemos efectivamente como una postura que es básicamente en dónde están parados en el debate, ¿cierto? El encuadre ya les va dando un preámbulo de en dónde están parados en el debate, pero a lo que me refiero con postura es decir, si estamos debatiendo efectivamente la moción de seguridad y proposición tiene que defender eso, su postura sería que la seguridad probablemente es lo más importante del debate y lo que tiene que probar la proposición, y por ende se debe de debatir bajo esos términos desde la proposición. ¿Podría dar un ejemplo de criterios? Claro, era un poquito lo que mencionaba al inicio cuando empecé a explicarlo, pero si estuviéramos debatiendo una moción sobre, no lo sé, si los grupos vulnerables, ok, hace un tiempo me tocó una moción sobre migración de personas urbanas, de personas que vivían en comunidades rurales a comunidades urbanas. La moción iba algo así como, esta casa regularía la migración rural a urbana. Entonces, básicamente lo que significaba era que el gobierno tenía como que imponer ciertas regulaciones para que las personas que vivían en comunidades rurales pudieran moverse a las comunidades de ciudad.
Como por ejemplo, lo que sucede tú quieres viajar de México a Estados Unidos, te piden ciertas cosas como una visa, el flujo migratorio está limitado, etcétera. Entonces, eso era como lo que se querían poner en esa moción. Entonces, si se fijan en ese debate, la carga de la prueba tenía que ser como, por ejemplo, o el criterio tenía que ser como si esto era positivo, ay, perdón, si esto era positivo para tanto las ciudades, tanto para las ciudades como para las comunidades rurales, y si esto terminaba por ser bueno para las personas. Ya después se pasa a una argumentación muchísimo más específica. Por ejemplo, proposición tendría que defender cuáles son los beneficios de efectivamente regular esto para probar este criterio que era el que les explicaba de por qué termina por ser mejor para las personas. Pero si se fijan, la explicación que les estoy dando es que en general en el debate se tiene que probar en este tipo de criterios como si es mejor para las personas y si es mejor tanto para las ciudades como para las comunidades rurales. Y después la argumentación pasa a intentar probar eso dependiendo del lado que nos toque. Eso podría ser un ejemplo de criterio. En el de seguridad que les decía un poquito al inicio, era como si, por ejemplo, proposición tiene que defender en una moción de esta casa cree que la seguridad cibernética es más importante que la privacidad cibernética, entonces un criterio o carga de la prueba tendrá que ser como efectivamente en dónde están mejor los usuarios y entonces proposición tendrá que argumentar por qué están mejor si tienen seguridad y oposición tendría que argumentar por qué está mejor si tienen privacidad. No sé si esto lo aclara un poco, si sí, pónmelo en el chat, si no también, y voy a intentar como ser un poquito más explícita en este sentido. Después tenemos la postura, que era un poco buenísimo, qué bueno, que era como un poquito lo que ya iba explicando de cómo, y digo, la postura se va viendo naturalmente a lo largo de lo que vamos diciendo en todo este encuadre y en la carga de la prueba que les iba diciendo. Pero la postura entonces sería eso, ¿no? Como que la seguridad para proposición en esta moción es lo más importante por X, Y, Z, y ya ahí empieza una parte importante de argumentación. Después tenemos definiciones y otros dos conceptos que son modelo o mecanismo. Vamos a pasar primero a las definiciones y después a lo que es el modelo o el mecanismo. Las definiciones dentro de las mociones que vamos a estar debatiendo son cosas que a lo mejor no son totalmente claras o que están abiertas a interpretación en las mociones que vamos a debatir. Entonces, respecto a las definiciones, si tuviéramos una moción respecto a Estados Unidos, ustedes no tendrían que ponerse a definir que Estados Unidos es un país en Norteamérica, que tiene frontera con Canadá y México, que tiene 50 y pico de estados. No, más bien, por ejemplo, si ustedes estuvieran debatiendo la moción que yo les explicaba sobre migración rural urbana, ustedes tendrían que definir, especialmente en la proposición, esto es muy importante, cómo se ve un entorno rural o cómo se ve un entorno urbano y por qué nos interesa, por ejemplo, dependiendo de las ciertas características que tiene un entorno rural, que las personas migren a entornos urbanos. Por ejemplo, están intentando definir algo así, yo diría algo como, noten cómo los espacios rurales en donde la gente tiende a vivir tienen menos servicios, menos acceso a escolaridad, entonces esto es lo que caracteriza este tipo de lugares en muchas ocasiones, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, las ciudades sí tienen mayor acceso a servicios, no lo sé, cosas como transporte público, ese es el tipo de cosas que tenemos que ir definiendo, ¿cierto? Nuevamente, todo esto que les voy explicando tiene que ser justo, ¿verdad? No pueden ser definiciones falaces o falsas, porque esto significa, obviamente, que nuestra capacidad de debatir se va a ir viendo limitada. Esto respecto a las definiciones. Modelo o mecanismo. Esto es como una parte muy importante porque, y quiero que esto quede muy claro desde ahorita, no en todas sus rondas de debate van a necesitar crear un modelo o un mecanismo, pero es altamente recomendable que lo hagan cuando crean que sea necesario. ¿Qué es un modelo y un mecanismo? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Y en qué ocasiones se puede llegar a usar? Si ustedes tienen que debatir una moción, como por ejemplo, no lo sé, esta casa como el gobierno de X país vacunaría primero a las personas que están en estado de vulnerabilidad por COVID, ustedes como una proposición tendrían que explicar cómo se va a llevar a cabo este esquema de vacunación. Ahora bien, no se tienen que pasar 2 o 3 minutos de su discurso definiéndolo para nada, pero sí tiene que ser lo suficientemente claro y lo suficientemente explícito como para que permita que el debate se dé de la manera como más sana y más entendible. Entonces, probablemente tendrían que explicar ciertas cosas como este dinero que normalmente usaríamos, no lo sé, en construir carreteras, ahora se va a ir a usar efectivamente este esquema de vacunación y que llegue a la mayoría de las personas necesitadas.
Es este tipo de cosas más bien lo que tienen que ver con la construcción de un modelo o mecanismo. Nuevamente, no se tienen que usar en todas las mociones, pero la que les explicaba a lo de COVID creo que deja muy claro cómo, porque es una medida que se tiene que tomar de una forma muy, muy específica en un cierto entorno o en un cierto momento, es que necesitamos darle y pues mecanizar efectivamente cómo se llevaría a cabo este tipo de cosas. Ahora bien, y esto también es importante que lo sepan, una oposición no podría pararse a decir que eso es imposible o que jamás va a suceder, si bien como sí tienen la capacidad de argumentar cómo tal vez este modelo no funcione hasta cierto punto, proposición también tiene también cierto espacio y se le dice delta o en inglés feasibility para asumir que este tipo de cosas pueden pasar, como que por ejemplo se puede llevar a cabo un esquema de vacunación masivo. Sí está bien explicado, por supuesto. Y de ahí lo que tiene que hacer el primer orador, la primera oradora o el primer orador de proposición es plantear los primeros dos argumentos. Eh, Ahora bien, yo sé que tal vez esto que les acabo de explicar suene como muchísimo y que en sus cabezas tal vez estén pensando que se van a llevar los 8 minutos en todo lo que les acabo de decir. No es así y por esto pues también es importante que veamos todo el tema de administración del tiempo. Pero desde el encuadre que les explicaba hasta las definiciones y el mecanismo, no se deberían de tomar más de 2, 3 minutos y 3 minutos ya es muchísimo. ¿Por qué entonces como es importante que sepamos esto? No todas las mociones van a necesitar que sean muy explícitos en todo esto, no todas las mociones necesitan que haya definiciones muy precisas, no todas las mociones nos van a pedir que definamos, no todas las mociones nos van a pedir modelos o mecanismos. Esto va dependiendo pues de la moción que nos vayamos encontrando. Ahora bien, este taller no tiene pues como el objetivo de explicarles en qué tipo de emociones se usa qué, porque esto es nada más como por encima de cómo funciona este formato y qué se debería de hacer en cada discurso. Pero si quieren saber como un poco más específico de esto, hay muy buenos talleres que les puedo recomendar al final para que se den una idea de en qué tipo de emociones vamos usando qué y qué tipo de cosas vamos definiendo, etcétera. Por último, me gustaría como dejar muy claro que entonces esa es la primera persona oradora de proposición quien plantea los primeros dos argumentos y como anuncian que su siguiente persona oradora es quien va a explicar el tercer argumento. Eh, entonces, eso. ¿Cómo se puede hacer un discurso así? Literalmente era lo que les decía al inicio. Ustedes se pueden parar y decir, panel, mi encuadre es este, XXX, mi carga de la prueba es esta, XXX, mi postura es esta, lo que sea, mis definiciones son estas, mi primer argumento es este, o lo pueden ir haciendo como, pues literalmente conforme vayan avanzando en el discurso. Lo que sí les recomiendo es que anuncien cuando se van a mover de una cosa a otra para que las personas que les estén adjudicando, juzgando, no se pierdan. Pero también como para que ustedes tengan mucha claridad mental en qué parte de su discurso van y que sus notas sean como muy legibles y muy bonitas. Y también porque creo que como personas que están adjudicando se aprecia mucho que este tipo de cosas sean claras porque nos permite pues no solo seguir de mejor manera su discurso, lo cual les da pues mayores probabilidades de que sea más entendible y por ende es mucho más posible que ganen, sino que también creo que hace y permite que el debate sea muchísimo más claro ciertos problemas en el caso. Esto respecto a la primera persona oradora de proposición. Ahora bien, oposición, ¿qué sucede? Y aquí quiero ser como muy, muy explícita. La primera persona oradora de oposición no tiene que hacer todo esto que les acabo de explicar, más que argumentar, a menos que el caso lo amerite. Entonces, si por ejemplo, yo soy una primera persona oradora de oposición, Um, y veo que mi primera, o sea, que la primera persona que se paró a hablar en proposición hizo un encuadre que no era correcto en el debate o que más bien no me ayuda a mi caso y yo lo quiero desencuadrar, es decir, ahora quiero efectivamente generar caracterizaciones que hagan que mi caso sea como lo más importante. Esto cómo se hace, por ejemplo, en el ejemplo de seguridad que les decía, ¿no? Entonces una oposición que está defendiendo la privacidad diría, panel, es que lo más importante en este sentido no es la seguridad, es la privacidad, porque no tengo como usuarios valoramos altamente nuestra privacidad, mucho más que estar seguros, por lo que sea, ¿no? Pero es más o menos cómo se va haciendo. O si ven que la carga de la prueba es injusta o no es la correcta en el sentido de que tal vez está muy alejada de lo que realmente se tenía que debatir y como pues no tiene nada que ver o que en su defecto les están imponiendo una carga de la prueba que no, entonces es la chamba de una primera oposición decir como pues esto está mal, como realmente la carga de la prueba es X. O si las definiciones también son injustas o son definiciones raras, una oposición también puede decir como, o sea, esto no va en este debate, más bien es esto. Un ejemplo de este tipo de cosas cuando suceden es, me acuerdo mucho de una moción que era sobre como, y este es un ejemplo que nos ponían mucho, que era sobre como
seguridad financiera y bancaria, y una proposición se paró a decir que eran como bancos de peces y argumentaron sobre bancos de peces. Entonces, pues obviamente la oposición se paró a explicar cómo los bancos de peces no entraban en este debate. Ay, ¿podrían silenciar sus micrófonos, por favor? Me parece que es Douglas iPhone quien lo tiene prendido. Perdón, pero es para no interrumpir el taller. Entonces, Sorry, yeah, I don't speak Spanish very well. I'm just listening. could you just like shut your microphone, please? Because we're like hearing your background noise. Oh, I haven't said anything. I don't understand anything. Is there an English version? Because my team is participating in the English debate, and I want to get some information, but I don't understand. You speak very, very fast, but very nice Spanish, but I don't understand anything. Is there an English version? There's not an English version right now, but maybe we can like do something later on so that your team knows how to debate this. But Yeah, could you because like I don't understand anything. I'm just listening. I put my camera on. I don't see any other cameras on. I guess I should turn my camera off. But I don't understand. Like, can you shut your mic too as well so that we can continue with like the flow? Yeah. Okay. Maybe later you can send me an email and information in English. I'm sorry, I just don't understand. Sure. You speak very fast. No problem. Bye. Have a nice afternoon. Thank you. Perdón por esa breve interrupción. Entonces, bueno, lo que estaba diciendo era respecto de los bancos de peces. Sé que es un ejemplo muy burdo, pero creo que aclara mucho en qué tipo de ocasiones una oposición probablemente tendría que hacer este trabajo que una proposición hizo mal. Es raro que esto suceda, realmente espero que no les pase, porque muchas veces pues llega a ser algo complicado ponernos de acuerdo al respecto de este tipo de cosas. Pero en caso de que les suceda, que sepan qué hacer y que sepan que una oposición está justificada en explicar por qué este tipo de cosas están bien o están mal. Entonces, por eso está como ese punto de todo lo anterior en caso de ser necesario. Espero que no llegue a ser así. Importante que sepan que no solo es como explicar como, no vamos a aceptar este criterio o no vamos a aceptar esta postura o lo que sea, o no vamos a aceptar estas definiciones, sino también explicar por qué su definición es mejor. Entonces, eso. En caso de que también, y esto sí es importante, ¿no? Porque ya les explicaba cómo una proposición la mayoría de las veces va a presentar un modelo o un mecanismo. Entonces, muchas veces una oposición puede aceptarlo si les parece justo y plausible, y es muy comparativo jugar en un escenario en el cual, incluso con la plausibilidad de que este tipo de cosas pasen, no importa porque sigue siendo mejor su lado. Muchas veces es importante que también tengan contramecanismos, es decir, en el esquema de vacunación que les decía, ¿cierto? Respecto de la moción que mencionaba. Entonces, un contramecanismo de oposición podría ser, no, más bien podríamos enfocar ese dinero en que en vez de vacunar a las personas más vulnerables, tengamos mejores sistemas de prevención de enfermedades, por decir algo, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de contramecanismo y cómo se puede llevar a cabo. Pero realmente el trabajo importante de la primera persona oradora de oposición es hacer refutación al caso que les acaba de presentar la proposición y también intentar los primeros dos argumentos que van saliendo hasta este momento. Nuevamente, una primera persona oradora de oposición debería llevarse 1 a 2 minutos en hacer todo lo anterior en caso de ser necesario o en refutar y después pasar a la argumentación. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Porque lo más importante de sus discursos tiene que ver con la carga sustantiva de estas cosas. O sea, es muy importante que el debate quede muy claro desde el inicio y asegúrense de que sea así siempre que puedan hacerlo, pero también es muy importante que ustedes inserten la carga argumentativa. Entonces, pues tengan mucho cuidado con su priorización de tiempo para que pues tengan la capacidad de hacer esto. Esto respecto a las primeras personas oradoras, esto es como la parte más densa del taller porque hay muchas cosas que explicar. Entonces vamos a pasar a las segundas personas oradoras. Hasta aquí, si alguien tiene alguna pregunta, por favor váyanlas poniendo en el chat. Pero vamos a las segundas personas oradoras. Como les iba explicando hasta ahorita, es muy claro cómo, cómo las primeras y las segundas personas oradoras tienen roles o cosas que hacer en su discurso que son sumamente marcadas, ¿cierto? Es decir, como tengo que presentar un modelo, tengo que presentar un criterio, tengo que presentar 2 argumentos. Entonces, esto le da mucha estructura a nuestros discursos. Las segundas personas oradoras tienen que hacer clarificaciones en caso de ser necesarias. Es decir, si hasta este punto ciertas cosas, no lo sé, como el criterio o la carga de la prueba no han quedado claras,
o las definiciones no han quedado claras, o no aceptan como ciertas cosas que se están imponiendo. Entonces, es chamba o es trabajo de una segunda persona oradora hacer este tipo de clarificaciones. Es raro que suceda en los debates, pero pues también si llega a suceder, que sepan que se debe de hacer. Después, 3 cosas esenciales: reconstrucción, refutación e inserción del tercer argumento. Vamos primero a la reconstrucción. Si estoy en la bancada de proposición y yo soy la segunda persona oradora, van a ver que la primera oposición refutó una parte importante del caso que presentó mi compañero o mi compañera, ¿cierto? Entonces, yo lo que tengo que hacer como segunda persona oradora es reconstruir el caso que trajo mi anterior persona oradora para pues poder seguir debatiendo ese caso, ¿cierto? Porque probablemente su tercer argumento vaya a tener que ver algo con lo que presentó de información la primera persona que habló. ¿Cómo se hace una reconstrucción? Pues viendo un poco los hoyos en donde ven que están señalando o en donde ven que hubo ciertas refutaciones. Entonces, si por ejemplo una oposición se parase a decir que la seguridad cibernética no es lo más importante porque hay otras cosas, no lo sé, por decir como hay otras cosas que son mucho más importantes, entonces ustedes empezar a reconstruir por ahí, nada más para que el caso de su compañera o compañero vaya quedando claro. Después vamos con refutaciones, que pues tiene que ver obviamente con toda esta lógica de ir evidenciando qué del caso de la contraparte está equivocado o qué no es correcto, o en donde ven que hay como huecos lógicos. Y después una inserción del tercer argumento. Nuevamente aquí, esto sí ya es como simétrico para las segundas personas oradoras, y es algo que se hace de manera estándar, ¿no? Entonces, pues aquí no hay mucho tema. Aquí normalmente yo les diría, usen 4 minutos para reconstrucción y refutación y usen 4 minutos para insertar su tercer argumento, más o menos porque eso les da suficiente tiempo para hacer ambas cosas, pero también va dependiendo de la estrategia de su debate, ¿cierto? Si ven que tienen muchísimo más tiempo para argumentar o que necesitan más tiempo para argumentar, pues tómense 5 o 6 minutos para insertar su tercer argumento y tómense 1 o 2 para refutaciones y reconstrucciones. Esto respecto a los segundos oradores, igual si tienen preguntas, vayanlas poniendo en el chat. Pero me preguntaron en el chat que exactamente a qué me refiero cuando hablo de encuadre. Entonces, vamos a regresar rápidamente a la primera diapositiva. Marco, framing o encuadre era lo que les explicaba de en dónde quieren que la persona jueza o el panel ponga su atención. Entonces, si ustedes están hablando de seguridad en este ejemplo que les ponía un poquito al inicio, como en un debate de seguridad versus privacidad cibernética, una proposición a manera de encuadre diría algo así como: la seguridad es algo fundamental de mi caso y es algo muy importante en este debate porque como usuarios de redes sociales nos importa entrar y que sepa que no me van a robar mi contraseña, porque yo uso Instagram todos los días, entro a mis redes sociales constantemente, son plataformas que tienen mucho en mi vida privada, entonces me interesa que la seguridad esté garantizada. Por ende, mi carga de la prueba o lo que sea es esto. Entonces, un encuadre literalmente es como tú tienes, o una forma que me parece muy ilustrativa de cómo explicar esto, es como si tú tuvieras una pintura gigante y le estás poniendo una lupa a esa pintura para ver en dónde es lo específico que quieres que vea tu panel de personas juezas. Eso respecto a los encuadres. Igual si va quedando claro, pónganmelo en el chat. Si no, pues lo vuelvo a explicar más adelante. Y ahora sí, terceros oradores, que también tienden a ser un poquito más dinámicos. ¿Cuál es el trabajo de una tercera persona oradora? Pues estas cosas que ven en la pantalla, ¿cierto? Refutación integral, para esto hay tipos de discursos también, y un refuerzo de caso. Entonces, el refuerzo o reconstrucción de caso es lo mismo, ya lo explicaba un poquito con anterioridad respecto a qué significa. Y algo sí como muy importante que pues quiero decir desde este momento es que las personas en los terceros discursos no pueden traer ningún tipo de análisis nuevo. Es decir, deben seguir las líneas argumentativas que han mencionado sus compañeros con anterioridad y siguiendo el hilo y el criterio de caso que se ha planteado hasta este momento, pero no puede haber ningún tipo de análisis nuevo. ¿A qué me refiero con esto? Sí, todo el debate y todo lo que ha dicho, por ejemplo, una proposición ha sido que la seguridad cibernética es lo más importante porque usamos las redes sociales todo el tiempo y por decirles otra cosa como y porque pues nos interesa que esto sea así. Una tercera persona oradora no podría sacar como un hilo totalmente nuevo explicando como también es como súper importante porque, o sea, pues no lo sé, ¿no? Como por cualquier otra cosa que no se ha dicho con anterioridad. Si bien no es repetir lo que han dicho los anteriores oradores,
es muy importante que tengamos mucho cuidado con no sacar ningún tipo de información nueva en nuestros discursos. Es algo que he visto con más constancia dentro de los circuitos y que muchas personas juezas, al no saber realmente que este tipo de cosas no se pueden, lo pasan, y creo que tiene que ver también con justicia de debate, que sepamos que este tipo de cosas no se pueden hacer. Ahorita voy a pasar a explicar los terceros oradores y entonces pues eso, nada más denme tantita chance y va a ir quedando resuelta esa pregunta que me acaban de poner. Entonces, ahora sí, ¿qué es una refutación integral o completa? Pues básicamente va a refutar absolutamente toda la bancada de la contraparte. Es decir, si yo soy una tercera persona oradora de oposición, voy a pasar a refutar en conjunto todo el caso que trajo la proposición. Se dan cuenta, sus anteriores compañeros lo han hecho en una escala mínima, tomándose 2 o 3 minutos. Bueno, su discurso, el tercer orador, se va a tratar exclusivamente de estas refutaciones. Por eso hay tipos de discursos que podemos usar como terceros oradores. Son realmente 2, 3 en algunas ocasiones, pero vamos a ver los 2 más importantes. El primero que yo recomiendo para las personas que acaban de entrar a este formato y que nunca en su vida han debatido en escolares o en World Schools es un discurso punto por punto. ¿Cómo se hace un discurso punto por punto? Sencillo, como si si ustedes van a ver sus notas que han hecho a lo largo del debate, van a notar que la primera persona oradora de proposición dijo esto y esto. Esto yo lo respondo o lo responde mi equipo contestando de esta manera y esta manera y esta manera. Obviamente aquí ustedes pueden hacer un refuerzo de esas refutaciones, explicando a lo mejor ciertas carencias que sus compañeros no tuvieron por ciertas cosas como límite de tiempo, etcétera. Y este es el tipo de cosas que sí se deben insertar en un tercer discurso, siempre y cuando pues no sea el análisis nuevo del que yo les explicaba, y teniendo mucho cuidado en que no crucen estas líneas, ¿cierto? Después, como pasar a su segundo orador, dijo esto y mi bancada lo contestó de esta y esta manera, yo lo estoy contestando de esta manera, etcétera. O también otra forma de formato de discurso de punto por punto puede ser, su caso tiene estos 10 puntos principales, 5 puntos principales, respondemos a estos 10, 5, 20, 40 puntos de esta manera, y por ende vamos ganando este debate. Entonces, esto es un discurso punto por punto. Creo que es muy bueno cuando vamos empezando porque nos permite tener muchísima estructura, y la toma de notas es una forma mucho más intuitiva de hacerlo, y también para nosotros es muchísimo más fácil pues ir siguiendo esta estructura, ¿cierto? Especialmente cuando todavía no tenemos como tanta capacidad como de discernir críticamente cuáles son las cosas centrales del debate. Entonces es una muy buena forma de empezar y yo lo recomiendo ampliamente. Cuando yo debatía me gustaba mucho ser tercera oradora y empecé haciendo este tipo de discurso como un año, y ya después me movía como estrategias de debate mucho más avanzadas, y creo que es muy funcional porque pues nos permite como crecer mucho y tener mucho orden en las cosas que vamos diciendo. El otro tipo de discurso de terceros oradores son puntos de choque, y esto es lo que recomiendo para debatientes a lo mejor un poquito más avanzados. También ustedes, si quieren, pueden empezar a hacerlo. No es como regla que se haga uno versus otro, pero como, bueno, los puntos de choque son momentos en los cuales la discusión o el debate se va cristalizando. Es decir, si estamos hablando de el esquema de vacunación que les explicaba en la diapositiva anterior, de cómo esta casa priorizaría la vacunación de las personas que son grupos vulnerables por COVID. Entonces, un punto de choque de ese debate probablemente sería algo así como en dónde están mejor las personas vulnerables y qué es mejor para la sociedad en general. Entonces, básicamente es tomar estos 2 puntos de choque, que son las ideas centrales del debate, o si están debatiendo como en un ejemplo mucho más burdo, si el helado de vainilla es mejor que el de chocolate, probablemente un punto de choque sería qué sabor es más rico, y entonces ustedes tendrían que argumentar bajo este punto de choque cómo es que la lógica que han traído sus compañeros con base en la argumentación que han traído es que logramos probar el punto de choque más importante del debate, que es qué helado de sabor es más rico. O en lo de los grupos vulnerables, cómo es que su caso logra probar mejor. También obviamente ahí van a ir refutando y van argumentando, ¿cierto? Pero cómo es que su caso logra probar mejor que se debe vacunar a las personas vulnerables primero, ¿no? Entonces, estos son los puntos de choque o las cristalizaciones del debate. Si se dan cuenta, y probablemente como van a ir viendo, en sus debates van a haber 2 o 3 puntos centrales por los cuales estén debatiendo realmente, que van a ser como muy evidentes, ¿cierto? Como estamos intentando probar esta X cosa, o todo se centró en torno a probar porque esta X cosa es lo más importante. Entonces, si ustedes ganan en esos puntos de choque, o efectivamente los puntos más discutidos o más debatidos del debate, entonces es muy probable que ganen, ¿cierto? Entonces, este es el otro tipo de discurso de terceros oradores. Obviamente, como también hay ciertas otras formas de hacerlo, esto lo vamos a ver también en las réplicas, que es el discurso que viene. Pero pues me interesa que quede muy claro esto.
Y bueno, cómo se estructura un discurso de terceros oradores? Si se dan cuenta, es un discurso que no tiene una estructura explícita a seguir, entonces tienen que tener una muy buena administración de tiempo y también saber más o menos qué ir haciendo conforme qué va pasando. Pero no, o sea, y hay gente que ya con mucha más experiencia va reforzando el caso conforme va refutando. Hay gente que le da 2 minutos a refuerzo de caso en general y después pasa a refutar. Hay gente que primero refuta y después refuerza el caso. Yo les diría que vayan haciendo esta estrategia dependiendo de qué es lo que ven que más se necesita en su debate y con base en eso, pues, darle una priorización de tiempo a ciertas cosas por encima de otras. Entonces, eso respecto a los terceros discursos. Y nuevamente, como tip que ya les mencionaba un poco en los otros dos, nada más ser muy explícitos cuando están diciendo que es cierto, como panel, ahora voy a pasar a refutar. Y ya dan mucha claridad a las personas que les están juzgando para entender en qué momento su discurso van. Los terceros, bueno, los primeros 3 discursos son discursos sustantivos, porque como se dan cuenta, traen argumentación y traen refutación de una forma como muy explícita y muy clara, y por eso se les considera discursos sustantivos, y por eso duran 8 minutos. Ahora vamos a pasar a las réplicas, que son los discursos que duran 4 minutos, como ven especificados en la pantalla. Las réplicas tienen que contestar esta pregunta que pongo hasta arriba, que es ¿por qué gana tu bancada o tu equipo? Varias formas de pensar en las réplicas. Una que a mí hizo que me quedara como muy clara es como si ustedes fueran a una fiesta después de debatir y sus amigos que no saben absolutamente nada de debate les preguntan por qué ganaron su debate y ustedes pasan a decirles como, pues mira, como gané porque yo expliqué esto, ellos explicaron esto y lo mío era superior por esto, ¿no? O sea, y aquí es como muy claro por qué esto va sucediendo. Entonces creo que es una forma como igual muy burda de explicación, pero genera que para el panel sea muy claro cómo es que ustedes ganaron. Otra forma de hacerlo es, otra forma de pensarlo es como, y aquí se cree que una persona que no ha visto absolutamente nada del debate debería de poder entrar a sus salas, ver los 2 discursos de réplica, saber qué sucedió en el debate y por qué ganaron ustedes, nada más con esos discursos. Entonces es también otra forma de verlo. Otra cosa importante es que los primeros discursos, y si ustedes se dan cuenta, nada más hay 3 oradores debatiendo, ¿cierto? Entonces, únicamente la primera o segunda persona oradora son quienes pueden dar los discursos de réplica. Entonces, ustedes como ya se irán poniendo de acuerdo con esto, como cuando sea que estén en su sala, ¿cierto? Y hay 4 formas distintas de hacer los discursos de réplica. El primero ya se los expliqué en la diapositiva anterior, que es discursos de punto por punto, y también puntos de choque, que es explicar pues básicamente por qué ganaste en estos puntos de choque. Los otros 2 depende de las mociones que se les presenten, pero también pueden ser como sumamente estratégicos. Un tipo es un tipo de discurso que se llama 2 mundos. Es decir, si a ustedes los ponen a defender el mundo A versus el mundo B, ustedes van a tener que hacer una comparativa del mundo A, que es el que ustedes están defendiendo, por decir algo, y explicar por qué ese mundo es mejor que el mundo B. O también se puede usar en cualquier tipo de emoción, ¿cierto? Pero es importante que igual vayan afinando mucho como su capacidad de usar qué tipo de discurso en qué momento para pues hacerlo lo más comparativo posible. Y lo último es un análisis de carga de la prueba. Si ustedes recuerdan al inicio, yo les expliqué cómo las primeras personas oradoras tienen que insertar necesariamente una carga de la prueba o métricas bajo las cuales se va batiendo. Entonces, una réplica en este tipo de discurso tendría que recordarle al panel cuál es la carga de la prueba que se está debatiendo y cómo es que su cámara o su casa o su bancada lo ha aprobado de una mejor manera con base en ciertas cosas. Entonces, esto respecto a las réplicas.